Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y sé que vives allí, donde está el trono de Satanás. A pesar de ello, te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe, ni siquiera cuando a Antipas, mi testigo fiel, lo mataron entre vosotros, donde habita Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que siguen la doctrina de Balaam, el que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de lo ofrecido a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. También tienes ahí a quienes se aferran a la doctrina de los nicolaitas, ya la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Vale, esa es la carta de Jesús a la iglesia de Pérgamo. Vamos a ver unas cosas ahí en plan de introducción. Primero, recordar básicamente lo que es la estructura de las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Hay unas diferencias u otras, pero en general la estructura es esa: una presentación, elogios, desaprobación, exhortación y promesas. En esta carta vemos todo eso, ¿no? Jesús se presenta, versículo 12, escribe al ángel de la iglesia, el que tiene la espada de dos filos, es decir, se está presentando como aquel que tiene la espada de dos filos. Y sabemos lo que hace una espada, ¿no? Pues para cortar de ambos lados, en ese caso, de dos filos significa eso. Pues, y luego elogios, a elogiar a esa iglesia, que ella ha perseverado en medio a la persecución. Incluso ha citado Antipas, ya veremos sobre él. Luego, habla sobre una desaprobación, que ellos estaban siguiendo la doctrina de Balaam y la de los nicolaitas, ya veremos sobre eso también. Y exhorta al arrepentimiento. Y luego, al final, versículo 17, pues da unas promesas al vencedor. Entonces, esa es la estructura. Siguiente. Y, bueno, sobre las 7 iglesias, ¿no? 2 de ellas recibieron solo elogios, Esmirna y Filadelfia. Hemos visto Esmirna la semana pasada. Una, solo desaprobación, la Odisea. Y Pérgamo está en el conjunto más grande de las iglesias. Las 4 que han recibido tanto elogios como desaprobaciones, ¿verdad? Así que vamos a ver también sobre eso. Ahora directamente en el tema, el peligro del mundanismo en la iglesia. Esa era la problemática de esa iglesia de Pérgamo. El mundanismo se estaba infiltrando y la línea divisoria entre la verdad y la herejía, pues casi ya no se estaba viendo. ¿Cómo puede la iglesia permanecer en la verdad sin mezclarse con las herejías y el mundo? Es una pregunta, ¿no? ¿Cómo la iglesia, cómo podemos nosotros permanecer en la verdad en el contexto del mundo y los conceptos a los cuales somos presionados cada día? ¿Cómo una iglesia se puede mantener en la verdad delante del mundanismo y de las herejías? La iglesia de Pérgamo, fijaros, estaba siendo capaz de afrontar la persecución. Recibe elogios en ese sentido. Versículo de número 13. Sé que vives donde está el trono de Satanás. Vamos a ver por qué, lo que significa esta afirmación de Jesús, ¿no? Donde está el trono de Satanás. Veremos sobre eso, pero aquí dice: a pesar de ello, te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe, ni siquiera cuando Antipas, mi testigo fiel, lo mataron entre vosotros. Es decir, ese Antipas murió martirizado, y la iglesia en general
bajo presión de persecución física, se ha mantenido fiel. Entonces, se está elogiando esa iglesia por su fidelidad en medio de la persecución. Hablamos de la persecución la semana pasada, ¿no? Aquí en esa iglesia, Jesús va un pasito más allá y dice, vale, hay que mantenerse fiel delante de la persecución física, pero hay un otro problema. Porque cuando la persecución física no funciona, el diablo viene con otra estrategia. Es un estratega, ¿no? Entonces viene con otra estrategia. Y ya no es una persecución física, pues es infiltrar en la iglesia el mal. Si no se puede matar al creyente, pues vamos a intentar seducirlo. Y esa es la doctrina de Balaam, que ya veremos un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces, aquí la iglesia está recibiendo elogios en ese sentido, porque fue atacada y se mantuvo fiel. En el libro de Apocalipsis, el sistema pecaminoso del mundo que busca contaminar la iglesia se define como la Babilonia. La Babilonia la Grande. En distintos pasajes del Apocalipsis vamos a leer sobre la Babilonia la Grande. La Babilonia la Grande es una expresión para identificar el sistema o los conceptos del mundo que están coordinando, digamos, el mundo. Entonces, no es una ciudad en específico, sino un sistema de mundo. Ese sistema se define como Babilonia la Grande, la madre de las rameras, es otro nombre que se da en el Apocalipsis para ese sistema, la madre de las rameras, el sistema diabólico, mientras que la iglesia se define como la novia de Cristo o la novia del Cordero. Es interesante que la palabra Pérgamo significa casada. Fijaros qué interesante. Y esa era la lucha de aquella iglesia. Ella necesitaba recordar que estaba comprometida con Cristo delante de los acechos del mundo. La iglesia es la novia de Cristo y necesita presentarse a Él como una novia santa, pura y sin mancha. Así que el tema central de esta carta es advertir a la iglesia sobre los riesgos de la peligrosa mezcla del pueblo de Dios con el engaño doctrinal y la inmoralidad del mundo. Así que vamos versículo por versículo. Cristo ve una iglesia instalada en medio del campamento de Satanás, o en medio del trono de Satanás, versículo 13. Y ahora, pues, vamos versículo por versículo, entendiendo aquí las afirmaciones de lo que hay en cada versículo. Dice, yo conozco tus obras y sé que vives allí donde está el trono de Satanás. ¿Qué significa eso? Porque dice Jesús que aquella iglesia estaba instalada en medio del campamento de Satanás, del trono de Satanás. Bueno, estaba hablando que la ciudad estaba dominada por conceptos satánicos. No es que Satanás era adorado en persona, o estaba personificado y era adorado, y había allí un trono literal donde estaba sentado Satanás. No, sino que la ciudad estaba corrompida por completo. El sistema de la ciudad, el ambiente estaba tomado. Es decir, aunque los creyentes estaban allí y aunque había una iglesia allí, Satanás tenía la autoridad, por así decirlo, bueno, una autoridad entre comillas, pero una autoridad allí, porque dice el texto, allí estaba el trono de Satanás, una expresión para darnos la idea de la perversidad, de la corrupción que había en aquella ciudad. Bueno, entonces vamos a ver qué ciudad era esa. Pérgamo, una ciudad con un pasado glorioso. Históricamente esa ciudad fue una ciudad muy importante en Asia. Según Plinio, un historiador antiguo, era la ciudad más famosa de Asia en su momento. Comenzó a levantarse tras la muerte de Alejandro Magno
fue la capital de Asia durante 400 años y fue la capital del reino Seleucida 130 años antes de Cristo. Es decir, tenía mucha historia y un pasado glorioso. Pasó al reino de Roma, cuando Roma dominó toda aquella región, y igual Pérgamo se convirtió en la capital de la provincia romana de Asia. Es decir, toda la provincia de Asia, que estaba sob el dominio de Roma, Pérgamo era la capital de aquella región. Era un importante centro cultural. Superó a Éfeso y a Esmirna en ese sentido. Su biblioteca, por ejemplo, era muy famosa. Contenía más de 200.000 rollos. Sabéis que en aquella época los libros estaban en rollos, ¿no? Así que era la segunda biblioteca más grande de todo el mundo conocido, solamente por detrás de Alejandría. Entonces era un importante centro cultural. De hecho, de la palabra Pérgamo deriva la palabra pergamino. Ya habéis escuchado, ¿no? Pergamino. Antiguamente se escribía en pergaminos. Pues bien, la palabra pergamino viene de Pérgamo, porque fue allí en Pérgamo, en esa ciudad, donde se, digamos, no se descubrió, pero sí, podríamos decir que se descubrió lo que es el pergamino. Y se empezó a escribir allí lo que es pergamino, ¿no? Es decir, el papiro del Egipto fue el material utilizado para escribir, y después vino pues el pergamino. Así que era un importante centro cultural en ese sentido. Luego, punto 3. Destacado centro del paganismo religioso. En Pérgamo había un gran panteón. Un gran panteón. ¿Qué es un panteón? Panteón es un conjunto de dioses. Había altares a varios dioses. En lo alto de la Acrópolis, es decir, el centro de la ciudad y en la montaña, no en el centro de la ciudad, sino en el más alto de la ciudad, donde normalmente se ponía la Acrópolis, es el lugar donde se adoraba. Pues bien, allí se encontraba el famoso templo dedicado a Zeus. Es como mirar a la sierra y ver el templo, a la diosa o al dios de la ciudad. Aquí se mira a la sierra, ves desgraciadamente el dios de la ciudad. El dios de la ciudad de Cabra no es Jesús hasta el momento, es otro, está allí en la sierra. Pero el Señor puede cambiar eso. Amén. Bueno, en Pérgamo igual. Se miraba a la sierra y se veía un templo al dios Zeus, un antiguo dios griego. Todos los días salía humo de los sacrificios hechos a Zeus. En Pérgamo existía el culto a Esculapio. ¿Quién es ese? Conocido como el dios salvador, un antiguo dios, el dios de la serpiente. Su colegio de médicos sacerdotes era famoso. En ese momento mantenía 200 santuarios en todo el mundo. Gente de todo el mundo iba a Pérgamo para consultar con sus supuestos médicos. Consultar con sus supuestos médicos, que eran mitad científicos, mitad médicos. Bueno, eso era Pérgamo, la sede de ese lugar donde se enseñaba esa doctrina que mezclaba ciencia con religiosidad, pues estaba en Pérgamo. Así que enfermos de todo el mundo peregrinaban y confluían en busca de salud, un misticismo mezclado con ciencia. Pues vemos cosas semejantes a día de hoy, ¿no? Vale. ¿Qué más? También en esta ciudad estaba el principal templo de adoración al dios César. César era el emperador de Roma. Y todos los súbditos del imperio romano tenían que adorar a César. Podían adorar a cualquier dios,
pero una vez al año tenían que prestar culto y adoración a César. El principal culto de adoración a César en Asia estaba en Pérgamo. Es decir, allí era el centro del paganismo, de la religiosidad vacía y de la adoración a otros dioses, la idolatría. Por último, en Pérgamo, de hecho, por lo tanto, estaba el trono de Satanás. Por todo eso, el versículo 13 es enfático en decir, ahí está el trono de Satanás. No solo moraba en la ciudad, sino que allí estaba el trono, lo que es distinto, ¿no? Una cosa es estar allí, otra cosa es tener un trono allí. En Pérgamo no solo estaba Satanás, sino que allí tenía un trono. Tal era la corrupción, la idolatría de aquella ciudad. Así que el trono de Satanás está marcado por la presión y la seducción. Donde reina Satanás prevalece la ceguera espiritual, la idolatría, florece el misticismo, se propaga el paganismo, la mentira religiosa, la persecución, la seducción del pueblo de Dios y todo tipo de herejía. Eso era lo que pasaba allí. Así que Cristo dice a aquella iglesia, yo sé dónde estás. Sé que estás en el lugar donde está el trono de Satanás. Cristo no solo conoce las obras de la iglesia y sus tribulaciones, pero también conoce la tentación que acosa a la iglesia. Conoce el ambiente en el que vive. Cristo sabe que la iglesia está rodeada de una sociedad no cristiana con conceptos mundanos y herejías bombardeándonos a cada momento. Jesús sabe, Cristo sabe, Dios sabe dónde estamos. Él dijo a aquella iglesia, yo sé dónde estás. Estás perseverando en medio de la persecución. Tengo cosas contra ti, pero que sepas que yo sé dónde estás. Yo sé el tamaño de tu tentación. Yo sé el tamaño de las presiones a las cuales estás sujeta. Yo sé de todo eso, no te preocupes. Yo sé que ahí donde estás, en la ciudad en que vives, está el trono de Satanás. Yo sé que ahí Satanás no juega, ahí Satanás es el Señor. Yo sé lo que pasa, Señor entre comillas aquí. Yo sé lo que pasa. Así que, hermanos queridos, iglesia amada, el Señor sabe dónde estamos. El Señor sabe cómo es tu familia. El Señor sabe cómo es tu vecindario. El Señor sabe cómo es tu pueblo. No hace falta que se lo diga. Él conoce. Hombre, si quieres decírselo, no pasa nada. Pero Él sabe. Él sabe. Él sabe lo que pasa en esos días, a la cual llamamos Semana Santa, o la gente llama Semana Santa. No está mal llamarse Semana Santa. Todas las semanas tendrían que ser santas. De hecho, la semana en que celebramos la pasión de Cristo, pues es una semana especial también para nosotros. Pero el Señor sabe todo lo que pasa en las calles, en los bares, en cada sitio, en cada lugar. El Señor sabe dónde estamos. Él dice a aquella iglesia, yo sé dónde estás. Cristo ve una iglesia instalada en medio del campamento de Satanás. Yo creo que no es tan diferente de nosotros. No es tan diferente de nosotros. Hombre, yo conozco una ciudad en Brasil que, para no equivocarme, más del 60% de su población, no es una ciudad pequeña, más del 60% de su población es cristiana evangélica. Tú vas a la tienda, encuentras con un hermano. Tú vas al hotel, encuentras con un hermano. Tú vas al banco, encuentras con el hermano. Tú encuentras un hermano limpiando casa, es decir,
de dependiente, tú encuentras un hermano que es el alcalde de la ciudad. Encuentras hermanos de todos los tipos de estatus social. Pues en esa ciudad no está el trono de Satanás. Yo conozco otra ciudad allí que de 20.000 habitantes y 10.000 son creyentes de una misma iglesia. Y nuestra ciudad, donde pastoreé por última vez, cuando nos mudamos para allá, yo pastoreaba en una ciudad llamada Conservatoria y una iglesia en Barra do Piraí, es el nombre de la última ciudad donde estuvimos pastoreando y de la iglesia que nos envió hacia acá. Pues nos mudamos allí y nos quedamos pastoreando en esa ciudad por 5 años. Cuando me mudé de Conservatoria para Barra do Piraí, sentí la diferencia. ¿Por qué? Yo iba por la calle y me saludaban. Yo no conocía a la gente, pero me saludaban. Porque la iglesia tenía 1.000 miembros. Entonces, yo iba a la farmacia, había un miembro de la iglesia que yo no conocía y me saludaba. Yo iba al cementerio, pues allí había uno que era creyente. Yo iba al ayuntamiento igual. Yo iba a cualquier sitio igual. Y me conocían y ya sabían. Entonces allí no está el trono de Satanás. Pero en las ciudades, como la nuestra, por ejemplo, que menos de 1% de la población no es cristiana evangélica, pues podemos decir que sí. Ahí está el trono de Satanás. ¿Me explico? Creo que eso puede cambiar, como ha cambiado en muchas ciudades y en muchos pueblos. Por eso estamos aquí, para hacer luz, pero somos acechados de todas partes. Y por eso esta carta a la iglesia de Pérgamo es más bien también una carta a nosotros como iglesia aquí en Cabra, como iglesia en España. Segundo, felizmente, versículo 14, ¿no? A pesar de aquella iglesia estar siendo capaz de soportar la persecución física, pues como dije, el diablo como estratega empezó a cambiar la estrategia y ahora quería seducir a la iglesia. Versículo 13. Bueno, eso ya hemos mencionado, que se ve una iglesia capaz de enfrentarse a la muerte por el nombre de Jesús, como ya he dicho, ¿no? Pasa para que ganemos tiempo. A pesar de ello, desgraciadamente, el versículo 14, Cristo ve una iglesia que comienza a negociar la verdad. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que siguen la doctrina de Balaam, el que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de lo ofrecido a los ídolos y cometer inmoralidad sexual. Satanás no tuvo éxito contra la iglesia usando la persecución física, cambió sus tácticas y usó la seducción. La propuesta ahora no es la sustitución, sino la mezcla. No es apostasía abierta, sino ecumenismo. Mientras la mayoría de los hermanos se mantenían fieles, algunos miembros de la iglesia comenzaron a abrir la guardia y a ceder al engaño de la doctrina de Balaam. Vaya, ¿quién era ese Balaam? Bueno, Balaam es un personaje del Antiguo Testamento, un profeta. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la historia de Balaam y Balac? En resumen es la siguiente: el rey Balac contrató a Balaam para maldecir al pueblo de Israel, ¿verdad? Balaam aceptó y, entre comillas, se prostituyó por dinero, como que el rey Balac compró los servicios del profeta Balaam para que Balaam pudiera maldecir al pueblo de Israel, porque estaba en guerra el rey Balac contra el rey de Israel. Lo que pasa es que Balaam no podía maldecir al pueblo de Israel. No, el Señor no lo permitió. Así que cuando
cuando Balaam iba a abrir la boca para maldecir, no podía, simplemente no podía. Entonces, ¿qué hizo Balaam? Aconsejó al rey Balac, diciendo, mira, el pueblo de Israel no se puede maldecir, pero hay una estrategia muy buena. Vamos a seducirles con mujeres, con eso, con aquello. Y ahí, cuando ellos pequen contra su Dios, el propio Dios, pues va en contra de ellos. Y tú ganarás la guerra. Un consejo diabólico. Pero desgraciadamente el pueblo de Israel cayó en esas tentaciones y seducciones, siguiendo el consejo de Balaam. Así que esa es la doctrina de Balaam. Negociar la verdad con seducción. Negociar la verdad no de frente, sino por medio de seducción por los lados, por detrás. Para que el propio pueblo caiga en contra de Dios y sufra las consecuencias de su propio pecado. Así que la doctrina de Balaam no es un enfrentamiento físico, sino que es la seducción. Así que el pecado de algunos de la iglesia de Pérgamo era ese. Habían caído en la seducción de Satanás. Como que Satanás estaba en el trono de la ciudad. No logró con el enfrentamiento físico lo que quería. Y siguiendo la doctrina de Balaam, pues empezó a seducir los creyentes de aquella iglesia con tentaciones. Y algunos de ellos cayeron en la doctrina de Balaam, en el pecado. Y queridos, el pecado debilita a la iglesia. Como el pecado debilitó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El pecado debilita la iglesia. La iglesia pierde su fuerza, el creyente pierde su dinamismo, pierde su ánimo, su fuerza y deja de luchar. El creyente abatido, desanimado, es el creyente perdido, que no pelea la batalla que tiene que pelear. No deja de ser creyente, pero es un creyente que está perdiendo las batallas. La guerra está vencida, pues eso creemos. Pero de batalla en batalla va perdiendo y va perdiendo el ánimo, las fuerzas, el vigor. Lo que Pablo decía sobre ir perdiendo en Tesalonicenses, ¿no? Y perdiendo, ir extinguiendo el espíritu. No es que el espíritu huye, sino que por el pecado se entristece, pero dice Tesalonicenses que se extingue. Gracias, se extingue. Entonces, no sale del creyente, pero va perdiendo la autoridad dentro del propio creyente. ¿Por qué? Porque el pecado va debilitando. Es lo que Jesús está diciendo a esa iglesia. El pecado te está debilitando. Estás perdiendo fuerzas. La iglesia solo es fuerte cuando es santa. Cuando es santa. Cada vez que la iglesia se mezcla con el mundo y adopta su forma de vida, pierde su poder e influencia. Nuestra influencia está en la santidad. Nuestra autoridad está en la santidad. El gran problema de la iglesia de Pérgamo es que mientras algunos sostenían la doctrina de Balaam y se iban perdiendo en la seducción del mundo, siguiendo el trono de Satanás, los demás miembros de la iglesia callaron en un silencio extraño, raro. La infidelidad se ha infiltrado en la iglesia con la adhesión de unos y el conformismo de otros.
la iglesia se ha vuelto infiel. Y Jesús dijo, hey, por ahí no. Porque no era solamente los que se iban bajo la seducción del enemigo que estaba en pecado, sino que los demás, que no hacían nada, de igual forma, estaban siendo exhortados. Porque dice, tengo unas pocas cosas en contra de ti, versículo 14. Tienes ahí a los que siguen la doctrina de Balaam, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace la iglesia en relación a ellos? Pues no estaba haciendo nada. Los estaban ahí soportando. Y eso no puede ser. La disciplina está para eso. Bueno, cuarto. Cristo ve una iglesia que comienza a rebajar su moralidad, por lo tanto. Versículo 15. También tienes a quienes se aferran a la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Más bien, ahora bien, una vez más. ¿Quiénes fueron esos nicolaitas? Son mencionados también en Éfeso, en la carta a Éfeso, ¿no? Pero en el caso de la carta a Éfeso, Éfeso recibe elogios en el sentido de que no se ha dejado llevar por la doctrina de los nicolaitas. Pero aquí en Pérgamo, lo contrario, se dejaron llevar por los nicolaitas. ¿Y quiénes fueron los nicolaitas? Bueno, hay divergencias sobre quiénes fueron los nicolaitas. Según estudios, probablemente eran seguidores de una herejía que enseñaba que se podía conciliar seguir a Cristo con una vida de permisividad moral. La divergencia está en que algunos piensan que bueno, seguramente los nicolaitas son los seguidores de Nicolás, ¿vale? Un nombre llamado, Nicolás. Algunos dicen que ese Nicolás fue el mismo diácono mencionado en Hechos capítulo 6. Uno de los diáconos se llamaba Nicolás. Entonces algunos estudiosos dicen que esos nicolaitas fueron los seguidores de Nicolás, que en mitad del camino se ha pervertido y ha seguido una herejía. Otros dicen que no, ese Nicolás es otro, pero independiente de quién era, pues básicamente su doctrina era esa. Enseñaba la permisividad moral. Es decir, que la libertad de Cristo es la libertad del pecado. Decían, ya no estamos bajo la tutela de la ley, somos libres para vivir sin restricciones, sin imposiciones, sin reglas. Básicamente, los nicolaitas utilizaban o se excusaban en la gracia para practicar inmoralidad. Era el tipo de persona que decía, el Señor me ha salvado por gracia, yo estoy bajo la gracia de Dios, que puedo pecar, pero el Señor me perdona. Esa era la filosofía, la doctrina, la herejía de los nicolaitas. ¿Ya he escuchado algo así? Gente que se excusa en la gracia de Dios para vivir como le da la gana. Y después dicen, no, es que el Señor es perdonador, nosotros somos pecadores y no hay manera. Y así que, bueno, no hay que luchar porque no hay manera, somos pecadores. Y el Señor es lleno de gracia y el Señor perdona. Eso se llama doctrina de los nicolaitas, a las cuales el Señor aborrece. Aquí está en Apocalipsis. Porque la gracia de Dios no puede ser utilizada como excusa para el pecado. Uno que está salvado por la gracia de Dios quiere la santidad para su vida, porque siente tanta gratitud y el Señor le llena de tal forma su corazón que él sí puede fallar, porque desgraciadamente somos o estamos en un cuerpo
todavía fallo, pero esa persona no piensa jamás en pecar y luego pedir perdón para estar tranquilo con su conciencia. No, una persona, un creyente, de hecho, salvado por la gracia de Dios, él piensa, yo tengo que agradar a mi Dios. Amén. Amén. Así es. Yo tengo que satisfacer a mi Dios. El pecado en su vida es un deslice. ¿Me explico? El pecado en su vida es algo, es un accidente. Jamás es intencional. Esa es la diferencia muy grande entre el creyente, salvo bajo la gracia de Dios, y el que piensa que es creyente y vive intencionalmente en pecado. Cuidado. Cuidado. Yo pienso que de hecho puede ser Nicolás el diácono, el padre de esa doctrina, ¿sabes? Bueno, no hay seguridad de que sea, no hay problemas. Pero pienso que puede ser porque pienso que incluso gente que ha sido líder en iglesias puede se pervertir de tal forma y crear herejías tan grandes. De hecho, ya he conocido. Cuando hice un máster, pues conocí, bueno, cuando hice mi máster, fue en una universidad pública, no había allí, no era una universidad confesional. Yo tengo un máster en ciencias de las religiones. No lo menciono porque, bueno, no hay por qué estar hablando de eso, pero yo tengo un máster en eso. Menciono ahora porque forma parte de la ilustración, ¿no? Bueno, fue una universidad pública allí de Brasil, muy conceptuada, muy buena. Y bueno, había gente de todas las confesiones de fe, católico, evangélico. Allí en Brasil hay muchas religiones de matriz africana, ¿sabes? Así, afro, y bueno, espiritualistas, etcétera, budistas, etcétera. Y los profesores iguales, cada uno de una confesión diferente y algunos ateos y confesión ninguna. Pero uno de ellos, uno de mis profesores, el peor no en el sentido de conocimiento, él tenía mucho conocimiento, pero el peor en el sentido de ser cético, ser sarcástico. El más sarcástico y el más cético de todos los profesores que he tenido en el máster era un ex-pastor que se ha desviado del camino. No me gustaba para nada sus clases. Hombre tenía mucho conocimiento. Yo no podía debatir con él. Esa era mi rabia más grande, que yo no podía debatir con él, porque no tenía conocimiento para eso. Entonces iba a entrar en una discusión que yo no tenía herramientas. Y además él vivía en un bucle cético, es decir, todo lo que se hablaba, él dudaba. Entonces con gente así casi mejor no discutir, porque duda de todo. ¿Me explico? Bueno, ¿por qué digo eso? Porque las herejías, las falsas doctrinas, las seducciones pueden atacar a cualquiera. A empezar por ese que os habla. Por eso, cuidadito, yo mismo y todos nosotros. Quinto y último. Cristo ve una iglesia que necesita urgentemente de arrepentimiento. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál es la solución? No hay, ¿cómo se dice? No hay forma de atajar. ¿Cuál es la solución para esa iglesia?
¿Cuál era la solución para Pérgamo? No hay como dar media vuelta. Jesús dice, arrepiéntete. Ese es el camino. Punto. Ya está. Arrepentimiento es el camino. Estás en pecado, arrepiéntete. Confiesa, arrepiéntate y vuelve. Jesús exhorta a los pecadores al arrepentimiento. Aquellos que se estaban perdiendo en el mundo necesitaban arrepentirse. Si te estás perdiendo con las seducciones del mundo, el camino para ti es uno. Arrepiéntete. Amén. Dios sabe dónde tú estás. La familia, el pueblo, el vecindario, los amigos, la escuela. Dios sabe dónde tú estás. Dónde está el trono de Satanás, cómo vives, dónde vives. Él sabe que Satanás nos acecha todo el tiempo. Si te estás yendo, solo hay una forma de parar con ese proceso. Arrepiéntete. La iglesia necesitaba arrepentirse de su tolerancia al pecado. Ella necesitaba expurgar ese pecado de tolerar el error doctrinal y el libertinaje moral. Aunque el juicio caiga sobre los que se han descarriado, los que se conforman también reciben la disciplina. Jesús sentencia, ¿no?, a los impenitentes con juicio. La falta de arrepentimiento conduce al juicio. ¿Qué dice Jesús? Arrepiéntete, pues si no, ¿qué hará Jesús? Vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos, es decir, contra los pecadores, los que se han ido con la doctrina de Balaam y con la doctrina de los Nicolaitas, con los que se han ido con la perversión moral y espiritual. Vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo vendré con juicio. La cosa se pondrá fea. Arrepiéntete, pues si no, lo que resta es juicio. La falta de arrepentimiento conduce al juicio. Jesús vendrá en juicio condenatorio, la espada de mi boca. La espada en su boca es su arma de juicio, que destruye a sus enemigos. Es mencionado en Apocalipsis, en diversas otras partes. Veremos más sobre eso, pero es con esa espada, que aquí no es exactamente la palabra, sino es una espada, que es como eso, el simbolismo de una arma para matar al enemigo. La espada de su boca. Con la espada de su boca matará al anticristo. Destruirá a los rebeldes y matará a los apóstatas. El mensaje de verdad se convertirá en el mensaje de juicio en su segunda venida, o cuando Él venga, o cuando vayamos hasta Él. Dios nos hará responsables de nuestras actitudes hacia la verdad que conocemos. La palabra salvadora se convertirá en juez y la espada benévola en verdugo para aquellos que no se arrepienten. Arrepentíos ya. Ese es el mensaje. Arrepentíos ya. Si es que se te ha sido. Si no, es seguir. Pero si alguien se ha ido, arrepiéntete ya. E irse no es dejar de venir a la iglesia, a la celebración. Irse es dejarse ser seducido por los encantos del mundo. Uno puede estar en ese local, ser miembro de la iglesia y estar seducido por los encantos del mundo. Incluso estar trayendo el mundo para el seno de la iglesia. Pero aquí, por la gracia de Dios, queremos no permitirlo. El Señor nos dé su gracia y nos ayude en ello. Termino.
versículo 17. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito, al cual nadie conoce sino el que lo recibe. Cristo ve una iglesia que aún puede vencer. Los vencedores comerán del maná escondido. ¿Sabéis lo que fue el maná? La forma como Dios alimentó el pueblo en el desierto en el Antiguo Testamento. Con un pan que caía del cielo, lo que se conoció como maná, una especie de pan. Cuando cesó el maná, se guardó una vasija de maná en el arca y luego en el templo. Con la destrucción del templo, se cuenta una leyenda que Jeremías escondió el jarrón con maná en una grieta del monte Sinaí. Es una leyenda, ¿vale? No hay nada en la Biblia sobre eso. Pero es curioso que dice el maná escondido. Puede que sea una leyenda, una tradición que se ha venido contando de generación en generación. Y puede que sea verdad, pero no lo sabemos. Lo que pasa es que los rabinos dijeron que cuando viniera el Mesías, la vasija del maná escondida en el monte Sinaí sería recuperada. Entonces, eso estaba en el imaginario de los judíos de aquel entonces. Así que recibir el maná escondido significa disfrutar de las bendiciones celestiales, disfrutar de la provisión de Dios, gozarse en la fiesta permanente que tendremos en el cielo. Recibir el maná escondido es, mira, no hace falta gozarse con el mundo, porque tenemos un gozo más grande a nuestra espera. Amén. Tenemos el gozo de la santidad y de la fiesta celestial. Los vencedores recibirán una piedra blanca que, por ser blanca, ya podemos identificarla como algo sin mancha, sin pecado, la idea de santidad. Pero también las piedras blancas eran utilizadas en los tribunales de aquel entonces para los veredictos del jurado. Fijaros, la sentencia absolutoria correspondía a una mayoría de piedras blancas frente a piedras negras. Así que cuando dice que el cristiano va a recibir una piedrecita blanca, está diciendo, el cristiano será declarado justo. El vencedor, el que permanezca, el que se arrepienta y permanezca, será declarado justo, de forma que recibirá una piedrecita blanca con su nombre escrito, lo que significa que será declarado justo delante de Dios y pasará al gozo celestial por toda la eternidad, a gozarse para siempre en los brazos del Padre. Eso es lo que nos espera a todos los que de hecho hemos entregado nuestras vidas a Cristo, nos hemos arrepentido de hecho, nos hemos mantenido fieles. El que persevera hasta el fin recibirá la corona, la piedrecita blanca, el maná, el gozo celestial. Amén.